Aquella noche, supe que algo se había roto. Pero no fue cuando lo dijo. Fue la forma en que lo dijo. Mi nombre es Gael. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo. Solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy. Por favor, denle a me gusta y compartan el video con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Nunca imaginé que acabaría sentado frente a mi propia esposa, escuchándola anunciar que saldría con otro hombre. Con la misma naturalidad con la que alguien pregunta si queda pan para el desayuno. La cocina estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del lavavajillas. En el aire aún flotaba un leve olor a tostada quemada. Sira apoyaba la cadera contra la encimera mientras deslizaba el dedo por la pantalla del móvil. Ni siquiera levantó la vista cuando habló. El sábado tengo una cita con un compañero del trabajo. Se llama Iker. Una pausa breve. Solo estamos explorando cosas. ¿Explorar? Lo dijo como si nuestro matrimonio fuera un barrio viejo en el que ya había paseado demasiadas veces, y ahora necesitara algo más emocionante. Durante un segundo pensé que iba a gritar, a tirar algo, a romper el silencio de la casa de una forma que obligara a los vecinos a mirar por las ventanas. Pero no pasó. Dentro de mí todo se quedó quieto, demasiado quieto, como un lago justo antes de que empiece la tormenta. Dejé la taza de café sobre la mesa. ¿Una cita? Mi voz salió plana, casi aburrida. Sira asintió mientras se recogía el pelo detrás del hombro. No te pongas dramático, Gael. Llevamos meses distantes. Necesito libertad. Quiero sentirme viva. No lo dijo como quien habla con su marido. Lo dijo como quien explica algo obvio a un compañero de piso. 7 años de matrimonio. Habíamos atravesado despidos, 3 mudanzas. Meses en los que yo hacía horas extra para pagar sus préstamos universitarios. Y ahora la palabra era libertad. La luz del móvil iluminaba su rostro mientras seguía leyendo mensajes. Tenía una expresión extraña, expectante, casi radiante. Esa expresión antes era para mí. Caminé hacia el cajón de la cocina despacio. No por calma, por precisión. Dentro estaba el sobre color manila. Llevaba semanas preparado. Algunos hombres esperan pruebas antes de sospechar. Yo no. Había visto los mensajes a altas horas, las fotos en bares donde ella decía estar trabajando tarde, los selfies mal encuadrados y las voces masculinas que se filtraban detrás. No dije nada cuando lo descubrí. El caos nunca aclara las cosas. Saqué el sobre. Lo dejé sobre la mesa entre nosotros. El papel hizo un sonido seco. Sira dejó de deslizar el dedo por la pantalla. Le acerqué el sobre. Si vas a tener una cita, dije, primero firma esto. Levantó la cabeza lentamente. No había culpa en su cara, solo confusión. Abrió el sobre. Dentro estaban los documentos preliminares de separación. Nada dramático. Propiedades, cuentas, distribución de gastos. Un borrador limpio preparado por Darío, un viejo amigo abogado. Libertad, pero completa. Sus dedos temblaron apenas un instante, un temblor pequeño, pero suficiente. ¿Gael? ¿Qué es esto? Libertad. La palabra quedó flotando entre nosotros. ¿Quieres espacio para salir con otro hombre estando casada? Continué. Esto te da exactamente eso. Sus ojos se entrecerraron. Durante años ella había sido la tormenta emocional de la casa, y yo el tipo intentando asegurar el techo antes de que el viento se lo llevara. Pero esa noche la tormenta chocó contra algo distinto. Contra cemento. Sira soltó una risa breve, nerviosa. No puedes ir en serio. Cerró el sobre con un gesto rápido. Solo necesitamos un descanso. La gente explora cosas. Los matrimonios pasan por fases. Me recosté en la silla. Entonces firma. El silencio volvió. Si vamos a abrir la puerta, añadí, mejor abrirla del todo. Nada de versiones a medias. El móvil quedó olvidado sobre la encimera. Su tono cambió, más suave, más calculado. Gael, no exageres. Iker es solo divertido, me escucha. A veces necesito atención. Tú has estado ocupado. Una pausa. Solo quería algo diferente por un tiempo. Había preparado un guión. Esperaba resistencia, discusión, quizá súplicas, pero no llegaron.
Solo asentí. Ese gesto fue suficiente. En sus ojos apareció algo nuevo. Primero desconcierto, luego inquietud. Y finalmente algo que no había visto en mucho tiempo. Inseguridad. Sira se levantó de golpe. Empezó a caminar por la cocina como si el espacio se hubiera encogido de repente. El sobre seguía en medio de la mesa, intacto, pesado. ¿No podemos hablar de esto?, dijo. La miré. Estamos hablando. La frase cayó despacio. Y por primera vez en meses, Sira dejó de parecer segura de sí misma. Como si acabara de descubrir algo incómodo. Que el hombre frente a ella ya no era alguien que pudiera estirar como una goma infinita. Los papeles seguían ahí, quietos, esperando. Esa noche no firmó. Todavía no. Pero algo ya había cambiado. Cuando las luces de la casa se apagaron, Sira se fue a la cama antes que yo. Se tumbó de espaldas a la puerta, mirando la pared, sin decir una sola palabra. Aquella noche dormí en el sofá. El sobre estaba sobre la mesa baja, al alcance de mi mano, como si fuera otro objeto cualquiera del salón. Y mientras el reloj avanzaba lentamente hacia la madrugada, sentí algo inesperado. Alivio. No era alegría, tampoco tristeza. Era más bien la sensación de que una verdad, por fin, había salido a la superficie. Por la mañana Sira actuó como si nada hubiera ocurrido. Entró en la cocina envuelta en su bata, con el pelo desordenado por el sueño. Sirvió café sin mirarme. El móvil volvió a aparecer en su mano casi de inmediato. Deslizó el dedo por la pantalla mientras el café caía en la taza. Durante unos segundos fingió que yo no estaba allí. Quizá esperaba que la conversación de la noche anterior se disolviera sola, como niebla al amanecer. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono demasiado ligero, demasiado casual. Sobre lo de anoche. Creo que los dos dijimos cosas que no queríamos decir. Removí el azúcar en mi taza. Observé el remolino oscuro formarse lentamente. Yo sí quería decirlas. Parpadeó. Una pausa mínima. Una pequeña grieta. «Vamos, Gael», dijo. «Me sorprendiste. Tenías los papeles preparados como si esperaras que yo...» Se quedó a mitad de frase. «¿Que hicieras qué?», pregunté. El silencio respondió antes que ella. No dije la palabra. No hacía falta. Sira dejó el móvil sobre la encimera y se acercó un poco más. Ahora su tono era distinto, defensivo. Las relaciones son complicadas. A veces la gente se distancia, pero se arregla. No se amenaza con divorcio por una conversación. Dejé la taza sobre la mesa. Programaste una cita con otro hombre. La frase quedó flotando en la cocina. Sira retrocedió un paso, como si escucharla en voz alta cambiara algo. «No es así», murmuró. «Es solo una cena. Solo eso». Un segundo de silencio. Él me entiende, me escucha, me aprecia. Sus ojos se clavaron en mí. «Tú siempre estás ocupado, siempre cansado». Respiró hondo. Solo quería algo emocionante, algo ligero. No un ultimátum que cambie la vida. Esperó. Esperó a que yo cediera, a que suavizara el tono. Pero no ocurrió. Le dije con calma que si realmente quería libertad, podía tenerla. Solo que no iba a arrastrarme detrás de ella como una maleta olvidada en un aeropuerto. La cocina quedó en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era denso, pesado, lleno de palabras que ninguno dijo. No canceló la cita, lo supe incluso antes de que llegara el sábado. Porque esa tarde empezó a prepararse como hacía años que no lo hacía. A las 6:30 salió del dormitorio. Perfume más fuerte de lo habitual, labios rojos, el pelo alisado con cuidado. Parecía más joven, como si intentara recuperar una versión antigua de sí misma. Se detuvo frente al espejo del pasillo. Se puso unos pendientes plateados que no había usado en años. Yo estaba apoyado en la pared del fondo, observando, no con rabia, con distancia. Sira levantó la mirada hacia el espejo y me vio reflejado detrás. Se giró lentamente. Tenía el aplicador de rímel en la mano. «No vas a detenerme, ¿verdad?» «No». Una pausa. «Eres libre de hacer lo que quieras». Mis ojos se movieron un instante hacia el salón, hacia la mesa, hacia el sobre.
Pero recuerda eso. Ella también miró en esa dirección. Durante un segundo buscó algo en mi rostro. Una explosión, un grito, un vaso rompiéndose contra el suelo. Pero no había nada de eso. Solo un hombre que ya había empezado a alejarse. Por dentro. Se fue a las 7 en punto. La puerta se cerró con un clic suave. La casa quedó en silencio. Me senté en la cocina. El reloj marcaba cada segundo con una precisión incómoda. Preparé la cena, para una persona. Comí en silencio. Lavé 2 platos por costumbre, aunque uno nunca se usó. Hay un momento extraño en el que una casa deja de sentirse compartida, y empieza a aparecer un lugar que alquilas, lleno de recuerdos que ya no pertenecen a nadie. A las 21:12 mi teléfono vibró. El nombre en la pantalla me sorprendió. Elvira, amiga de Cira. Hacía meses que no hablábamos. No había saludo, solo 3 fotos. Abrí la primera. Cira sentada en un reservado de restaurante. Frente a ella, Iker. En la segunda foto él tenía la mano en la parte baja de su espalda. En la tercera ella reía. Una risa amplia, ligera. Una risa que hacía tiempo no escuchaba en casa. Incluso a través de la pantalla se percibía la chispa entre ellos. Elvira añadió un único mensaje. Pensé que deberías saberlo. Ha estado diciendo que quiere dejarte. Miré las fotos durante un rato largo. Sin celos, sin rabia. Solo una claridad fría, encajando en su sitio. Como el último clic de una cerradura. Le respondí con 2 palabras. Gracias. Nada más. Cira regresó a medianoche. Entré en el salón justo cuando la puerta se abría. El olor a vino llegó antes que ella. Y algo más. Colonia masculina. Se detuvo al verme sentado en el sofá con un libro. No esperaba encontrarme despierto. ¿Sigues levantado? Asentí. Entró despacio. Como si estuviera acercándose a un animal impredecible. Se sentó frente a mí. Fue raro, dijo. Una pausa breve. Él es divertido, pero no sé si significa algo. Quizás solo necesitaba sentirme deseada por una noche. Su voz vaciló. Esperaba algo. Tal vez una mano sobre la suya. Tal vez una frase amable. Algo que dijera que todo el mundo se equivoca. Cerré el libro y empujé el sobre por la mesa hacia ella. Otra vez. Gael. Susurró. Ya no había desafío en su voz, solo incertidumbre. No abrió el sobre, ni siquiera lo tocó. Lo miró como alguien mira un puente que nunca imaginó cruzar. Luego probó otro camino. Un tono más suave. ¿Podemos hacer una pausa con esto? Sin papeles, sin decisiones, solo pensar. La observé unos segundos. Asentí. Podemos pausar. Silencio. Pero las cosas ya no son iguales. Esa noche fui al dormitorio de invitados. Abrí el armario. Metí la mitad de mi ropa en una maleta. Lo suficiente para unos días. El cierre de la cremallera sonó fuerte en el silencio. Cuando levanté la vista, Cira estaba en la puerta, observando, sin decir nada. ¿Te vas? La voz de Cira sonó desde la puerta. Tenía los brazos cruzados, como si el simple gesto de la maleta cerrándose hubiera cambiado la temperatura de la casa. Levanté la mirada. Todavía no. Una pausa breve. Pero ya no estoy aquí bajo las mismas condiciones. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Más claro. Más definitivo. Durante la semana siguiente vivimos como 2 desconocidos educados. Compartíamos la misma casa, pero no el mismo espacio. A veces Cira cocinaba. Dejaba los platos en la mesa con cuidado, como si ese gesto pudiera reconstruir algo invisible. Pero la risa había desaparecido. Después de cenar se quedaba más tiempo en el salón, sentada en el sofá, esperando. Como si en cualquier momento yo fuera a preguntarle cómo había ido su día. Nunca lo hice. Yo llegaba tarde del gimnasio. O salía a conducir sin rumbo con las ventanillas bajadas, dejando que el aire frío entrara en el coche. Respirar. Solo eso. Respirar. También volví a cosas que había abandonado hacía años. La guitarra que llevaba meses acumulando polvo. Pescar antes del amanecer, solo, en silencio. Tomar café con compañeros del trabajo en lugar de correr a casa para demostrar una lealtad que ya no tenía valor. Cira observaba todo eso sin decir nada, como si estuviera intentando descubrir en qué momento había perdido el control de la historia.
Una noche apareció en la puerta del cuarto de invitados. Cerró con cuidado. Se sentó en el borde de la cama. Sus manos se entrelazaban nerviosas. «Creo que cometí un error», dijo finalmente. Las palabras parecían pesarle. «Quiero arreglar esto. Quiero trabajar en nosotros». Silencio. Echo de menos cómo éramos. Escuché, sin interrumpir, sin prisa. Sira acercó su mano a la mía, la tocó con cuidado, como si fuera algo frágil. La dejé sostenerla unos segundos, pero no devolví la presión. Ella lo notó. Sus ojos cambiaron. No fue un miedo dramático, fue algo más profundo. La comprensión repentina de que tal vez la libertad que había abierto dentro de esta casa ahora vivía conmigo. 2 días después mencionó terapia, consejería de pareja. Sonaba lógico, responsable, incluso maduro. Pero algo dentro de mí ya se había desplazado. Un jarrón roto puede pegarse otra vez, claro. Pero las grietas nunca desaparecen, y el agua siempre encuentra por dónde escapar. Nos sentamos otra vez en la mesa de la cocina, el mismo lugar, exactamente el mismo punto donde semanas antes había pronunciado el nombre de Iker por primera vez. Esta vez su voz era distinta, más pequeña. «Voy a bloquearlo», dijo. «Eliminaré su número». Sus manos se movían inquietas sobre la mesa. «Haré lo que quieras». Tragó saliva. «Fui estúpida, Gael. Solo quería atención. Sentirme joven otra vez. No pensé que tomarías esos papeles en serio». La observé con calma. Tenía ojeras. El pelo recogido en un moño descuidado. Sin maquillaje. Las mangas del jersey cubriéndole las manos como si quisiera esconderse dentro de sí misma. Durante años, ella había caminado por la vida con una seguridad que llenaba cualquier habitación. Y yo había sido el hombre intentando alcanzarla. Ahora la distancia se había invertido. «No te estoy pidiendo que borres números», dije. Su mirada se levantó lentamente. «Te estoy pidiendo que decidas qué quieres realmente». Silencio. No desde el miedo. Otra pausa. Desde la honestidad. Sira respiró hondo. «Quiero esto», susurró. «Quiero nuestra vida». Sus dedos se cerraron sobre sí mismos. «Te quiero a ti», vaciló. «Solo me perdí». Asentí. Pero no repetí sus palabras. No pude. Quizá aún no. Quizá nunca. Esa noche conduje durante horas. Terminé aparcando cerca del muelle. Las olas golpeaban los pilares de madera con un sonido lento y constante. Me quedé mirando el agua, pensando en nuestro primer apartamento. Moqueta barata, ventanas que dejaban pasar el viento. Pero estaba lleno de risas. En el supermercado Sira solía coger mi mano sin pensarlo, como si fuera lo más natural del mundo. Me pregunté cuándo había dejado de hacerlo. ¿Cuándo pasé de ser su compañero? A ruido de fondo. A la mañana siguiente le pregunté si estaría en casa por la tarde. Me miró confundida. ¿Sí? Nada más. En mi descanso del trabajo fui a una imprenta. Recogí una copia nueva de los documentos de separación. Papel limpio, sin arrugas. No era una amenaza. Era una elección convertida en algo tangible. Cuando llegué a casa, Sira estaba en el sofá, el móvil en la mano. Deslizaba el dedo por la pantalla. Más despacio que antes, como si temiera que alguien descubriera que aún buscaba validación en algún lugar. Dejé los papeles sobre la mesa del salón, con suavidad, sin presión, sin discusión. Solo verdad. Con la verdad se puede trabajar. Sira los miró como si fueran fuego. «Gael, por favor». Su voz se rompió. «Te lo suplico, no te rindas conmigo». La palabra súplico resonó diferente, porque durante meses yo había estado suplicando en silencio. Suplicando que me mirara, que me eligiera, que yo fuera suficiente. Ahora era ella la que contenía la respiración esperando mi respuesta. Podría haber exigido todo. Contraseñas, explicaciones, humillación. Muchos hombres lo harían. Pero yo no quería venganza, quería paz, paz de verdad. Sira empezó a leer, lentamente. Sus ojos se detenían en las líneas sobre bienes y cuentas, la casa, su coche, cosas que habíamos pagado juntos. Se limpió la mejilla rápido, como si no quisiera que notara la lágrima. «No quiero esto», susurró. La miré. «Entonces elige esto». Silencio.
pero elígelo por completo. Nada de compañeros de trabajo, nada de citas, nada de libertades a medias. Sira asintió. Las palabras se le enredaban en la garganta. Tomó el bolígrafo. Sus manos temblaban ligeramente, y firmó su nombre en la última página. El sonido de la tinta sobre el papel fue casi imperceptible, pero en la habitación se sintió como el cierre de una puerta, o quizá como la apertura de otra. Pero en lugar de entregarme los papeles, Sira hizo algo que no esperaba. Los empujó lentamente sobre la mesa, lejos de mí, lejos de los dos. Como si con ese gesto sellara una decisión distinta, una decisión de no usarlos nunca. Levantó la mirada. «Quiero recuperarte». Su voz no tenía el tono que había usado otras veces. No había cálculo, ni dramatismo, solo algo desnudo, humano. Silencio. ¿Arregló eso todo lo que había pasado? No. La confianza no vuelve a crecer como las malas hierbas que aparecen de un día para otro. La confianza es más parecida a un árbol. Primero plantas una semilla, luego esperas, la riegas, y cada invierno temes que el frío la mate antes de que llegue la primavera. Las semanas siguientes no fueron mágicas, fueron pequeñas, pequeñas y lentas. Desayunábamos juntos otra vez, pero sin móviles en la mesa. Por las tardes salíamos a caminar. Hablábamos en lugar de adivinar lo que el otro pensaba. Sira empezó a dejar notas en mi coche, como hacía años atrás, pequeños papeles doblados en el salpicadero. Que tengas un buen día. Oye, estoy orgullosa de ti. Gracias por quedarte. La primera vez que encontré uno de esos papeles me quedé sentado en el coche varios minutos sin arrancar, leyéndolo 2 veces, luego 3. Un sábado vino conmigo a pescar. El viento en el muelle era frío. Se envolvió en mi chaqueta. Intentó lanzar el anzuelo. El hilo cayó torcido al agua. Se echó a reír. Una risa torpe, genuina. Soy terrible en esto. Nos quedamos allí hasta que empezó a oscurecer. Hablamos de muchas cosas, del trabajo, de música, de viajes que nunca hicimos, pero no mencionamos la cita, ni el nombre de Iker. Algunas heridas no necesitan palabras todos los días. A veces basta con no volver a abrirlas. Aún así, había noches en las que el recuerdo aparecía, un dolor silencioso. No lo escondía, y ella tampoco fingía no verlo. Una tarde estábamos sentados en el sofá, la televisión encendida sin sonido. Sira se acomodó a mi lado. Tardó un rato en hablar. Cuando lo hizo, las palabras salieron despacio. Creo que ya entiendo lo que pasó. La miré. Sus dedos jugaban con el borde de la manga. Tenía miedo de que nunca me dejaras. Silencio. Y por eso actué como si no pudieras hacerlo. Respiró hondo. Cuando me enseñaste que sí podías, me asusté. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante vi a la mujer con la que me casé, no la que necesitaba atención, sino la que una vez creyó que nosotros éramos indestructibles. Le respondí con calma. El amor no son cadenas. Una pausa. Es una elección. El silencio entre nosotros fue tranquilo esta vez. Y si algún día quieres irte, añadí, no tendrás que esconderte. Sus ojos se humedecieron. Solo tendrás que decirlo. Sira asintió. Las lágrimas rodaron. No intentó esconderlas. Han pasado meses desde entonces. Seguimos juntos. No somos perfectos. Pero ahora somos honestos. Los papeles siguen en un cajón. No como amenaza, como recordatorio. Las relaciones sobreviven porque 2 personas se siguen eligiendo. No porque una de ellas crea que la otra jamás se marchará. Quizá algún día los queme. Tal vez cuando la confianza vuelva a sentirse como músculo. Y no como una cicatriz. Hay gente que cree que perdonar es debilidad. Para mí fue lo contrario. Fue poder. No el poder que controla, sino el que deja de necesitar ganar. Aquella noche, Sira dijo que iba a tener una cita con un compañero de trabajo. Y yo respondí, perfecto. Entonces firma esto. Al final firmó algo distinto, algo mucho más difícil. Volver a elegir quedarse.